Primero que nada, hay que decir, que solo aquellos que están en búsqueda de la verdad, pueden permitirse comprender, aquellos que tienen disposición de indagar e investigar sin permitir que los prejuicios adquiridos por la mente, hecha por tradiciones e información que cada época, cultura, grupo o edad, hagan una barrera que impida el diálogo constructivo. El ser humano es la única criatura con la capacidad de inteligencia y comprensión, así que bien haría con usar esa inteligencia para que con sencillez de corazón se permita comprender. Un niño de la eternidad o un sabio, o iluminado, como lo quieran llamar, solo podrá servir a aquellos que ya han buscado y no han encontrado respuesta, en instituciones o sociedades, aquellos que se conforman con solo ser víctimas de lo que el resto les impuso desde temprana edad y se encierran en su propia mente como si fuera una jaula, no podrán comprender la sabiduría trascendental, que no pertenece a un solo individuo sino que está disponible como posibilidad en todo hombre que busca en realidad. En una ocasión, un grupo de hombres que habían estado buscando una respuesta porque no estaban conformes solo conseguir los rituales que cada religión establecida hacía, sino que tenían esa inquietud porque al ver tantos movimientos, tantas instituciones, no sabía cuál de todas seguir, cómo saber cuál es la verdadera. En India, si te levantas a las 5 de la mañana, los hinduistas te aprobarán y respetarán. En los países islámicos, si vas y oras en el día viernes exactamente después del mediodía, seguramente existe el 100% de posibilidad de ser escuchado por la divinidad. Otros te dirán que el sábado es el día, otros el domingo. Estos hombres ya no sabían qué seguir, estaban confundidos, y no había quien les diese una respuesta, porque al preguntar a cada grupo o institución cada una se aferra a lo heredado, o a lo que ya se ha acomodado según la época, el contexto, el país, la familia y cultura etc. Y claro está que cada asociación no quiere ser perturbada porque todas afirman estar en lo correcto. Unos los invitan a las diferentes ceremonias, otros a otras y así. ¿Qué hacer? ¿Con cuál quedar bien? Así que fueron donde un sabio, y le preguntaron el por qué esto es así, cuál es la verdad, no una verdad que solo esté escrita y esté aprobada por alguna sociedad humana, fueron buscando una visión más completa. Y yo te digo que precisamente un sabio no vive en el camino por donde el mundo transita. Hablar con un sabio no de humana sabiduría sino de eterna sabiduría, es algo diferente a hablar con cualquier maestro que pertenezca a algún sistema, porque el mundo recorre el camino, cada uno lleva un horario, una cultura, unos años, un historial, un programa que atender. Van siguiendo la masa y la corriente que se mueve alrededor e intentando agradarles, según las interpretaciones de libros y demás, o según las sociedades ya han sellado. Pero la diferencia con un sabio, es que él no está parado en ninguna corriente o sendero donde la multitud va. Y no le interesa quedar bien con nadie, porque si viviese de la opinión exterior no podría ser sabio. Es como imaginar un valle, que tiene tantas veredas. Unos dicen es necesario pasar por aquí, otros dicen, no, es por aquí. Unos te dicen, si haces esto, serás bendecido y prosperado por la divinidad, si llevas el libro sagrado en el bolsillo, en el maletero del coche serás librado y protegido. Y obviamente todos quieren tener y conservar, para después hacerse esclavos del corazón si algo les falta. Pero mientras dirán, si te inclinas de esta u otra forma serás bien visto. Si vistes como todo un líder eres símbolo de la divinidad, si te lavas de tal forma, si repites tantas palabras o aprendes a recitar en determinados días en medio de los demás. Cada uno te bombardeará con lo que aparentemente afirma estar segurísimo porque así ha vivido tantas vidas. Así pues, cada generación arrastra y repite, que de tanto y tanto se convierten en cosas muertas sin sentido. Son cientos de senderos por los que cada multitud transita en la tierra cada época. Todo ello conforma el valle.
Un sabio, observa desde la cima del monte más elevado, él está sentado fijo ahí, en soledad absoluta y reposo, y esto no lo interpretes literal, me refiero a que su ser, su alma, su entendimiento es siempre desde esa perspectiva, imparcial, sereno, claro, él puede ver perfectamente. Pero claro está que los patrocinadores que cuidan y transitan cada uno de los senderos del valle te dirán que solo entrando en sus caminos llegarás a la meta y la verdad, porque así han interpretado a los profetas que cuando estaban vivos nadie escuchaba, sino que fueron perseguidos y apedreados o ejecutados. Mas ahora cada cual hace o interpreta como puede y quiere. Por eso es que un sabio, un maestro verdadero, no te dará reglas prefijadas, ni te mostrará lo que los libros dicen solamente, no recitará textos o escritos nada más porque sí, sino que intentará mostrar el panorama completo para que la comprensión aparezca. Y él jamás ve exteriormente, ni su interpretación es superficial sino muy profunda, porque es del mismo tipo de sabios que en su momento escribieron dando a querer mostrar un mensaje interior o espiritual pero que posteriormente se volvió exterior y rutinario. Y son pocos los que gustan escuchar a un hombre de sabiduría, porque puede parecer muy duro e indiferente a las situaciones cotidianas en las que todos andan. Cada sendero del valle intentará darte consuelos temporales diciendo, haz esto y serás prosperado económicamente, o conseguirás a la mujer perfecta o el hombre ideal, la casa, la interminable aceptación y prestigio social, etc. Eso es lo que el mundo busca, pero los problemas vendrán después de eso. Porque mientras haya posesión existirá sufrimiento. Esta es la razón por la que un sabio no pone mucha atención a lo que normalmente la masa va buscando, porque él conoce cómo es una mente o espíritu condicionada al mundo, cómo es un espíritu engrosado de tantas cosas, que si bien puede estar rico y lleno de cosas externas y decir que no le falta nada, en un instante, más tarde el lloro vendrá, o puede ser al revés, un espíritu lleno de dolor por la falta o ausencia de algo externo, también es el polo opuesto al del gozo condicionado a algo exterior. De ahí que puede parecer muy duro e indiferente, pero en realidad, la sabiduría amarga al principio, pero después es como un bálsamo para el alma. Un sabio así, puede parecer la muerte, porque para estar hasta la cima de la montaña debió dejar de pertenecer a todo el valle por donde la multitud transita, él ya no lo lleva dentro, está demasiado distanciado de todo en su interior, pero a la vez está demasiado cerca físicamente a la multitud. Esto es por lo cual es muy difícil que la gente que rodea a un niño eterno se dé cuenta, no hay forma de ver lo interior a no ser que con delicadeza se permita atender los dichos que salen del ser de un hombre así. Es como la muerte, pero vive en un estado muy despierto y consciente, sabe que los segundos antes de que el fin venga se acercan. Ha aceptado y enfrentado la muerte desde hace tiempo, y no tiene de qué preocuparse. Por eso puede ver, sabe que en el valle aún tienen tiempo de discutir y tratar de ganarle al tiempo. Con un sabio así fueron estos hombres, y le expusieron todo cuanto habían visto y aprendido según los distintos grupos religiosos, el cómo todos discuten y hablan de la divinidad y la vida eterna en el más allá, de cómo todos sueñan con tener oro y plata más allá, y las mejores calles y casas. Y se imaginan aquello como si fuese algo físico. Los hombres angustiados expusieron todo cuanto habían escuchado que hablaban los diferentes gurús y grupos de cada camino del valle. El sabio, observando las plantas del campo, guardó silencio y solo sonreía. Entonces los hombres le preguntaron, maestro, ¿por qué se queda tan callado sin decir una sola palabra acerca del tema? El maestro finalmente dijo, ahí lo tienen, observen lo que acaban de exponer, ustedes ya han visto cómo está todo. No se dan cuenta que los que aún no han comprendido qué hacer con esta vida, son precisamente los que más hablan de una vida más allá de la muerte. Los hombres insistieron, pero, ¿hay vida después de la muerte, sí o no? El maestro les respondió, yo les preguntaré algo. ¿Hay vida antes de la muerte?
Esta es la verdadera cuestión, están aquí. Y ustedes mismos se dan cuenta que en el mundo o el valle, muchos no han sabido qué hacer con la vida que tienen ahora, para que quieren una vida eterna que dure como si fuese algo físico, material o exterior como lo que están tan acostumbrados y apegados a atender. Son unos recién llegados a la existencia, dejen de hablar de eternidad cuando aún no saben diferenciar dónde empiezan sus pies y terminan sus cabezas. Ahora bien, precisamente, esa es la cuestión, ¿hay vida antes de la muerte? Te lo pregunto a ti, Lai, ¿a qué le llamas vida? A la dependencia y esclavitud a cosas externas que te han enseñado que son valiosas y debes tenerlas para sentirte superior, y al meterte en la búsqueda incesante has perdido la inocencia de tu alma. A llamar valiosos unos papeles de colores que llenan de codicia y hunden ansiedad a la mente, a decir mira cuán bellos edificios y casas se han construido. Y en ese instante dejas de valorar y amar la obra de arte desde la que comes y respiras, sea que parezca joven o vieja, esa construcción es divina, el cuerpo donde vives o a que se le llama vida, a hacer valiosos artículos diversos y desesperarte si no tienes alguno de ellos. A depender de correr a un templo hecho por manos humanas, o a una personalidad llamada su santidad por la multitud, a que cuando escuchas que alguien importante va a llegar quieres estar en los primeros lugares a ver si recibes algo. Hasta cuando el hombre verá que lo verdadero bello no lo edifica nadie, tus cabellos, tu cuerpo es el monumento más bello y sagrado que puede existir, sea del tamaño y del color que sea, está hecho de la misma gloria que mueve todo el universo y da vida, fue hecho por esa fuerza milagrosa que nadie quiere ver porque el hombre se ha acostumbrado tanto a cosas sin sentido, y ha olvidado los verdaderos milagros que lo natural ofrece que ahora necesitan otros o demasiadas cosas y momentos para hallar paz. Cuando recién todos llegaban a la existencia, de niños jugaban, les encantaba ver las mariposas, las tortugas moverse, las nubes y las aguas. Puedo ver a un niñito corriendo jugando en el patio de una mezquita o un templo sin que nadie lo perturbe, mientras centenares de hombres se inclinan en determinadas posturas ciertos días a la semana buscando la gloria de Dios, y deben poner a las mujeres aparte cubiertas de pie a cabeza para que no perturben a los hombres, no sea que vayan a distraerse en esa única hora de religiosidad y la divinidad no les vaya a escuchar y cumplir sus deseos. Pero veo a ese niñito corriendo persiguiendo una mariposa, y él no escucha ni sigue reglas, como los que están cubiertos de ropas que llaman santas y suplican por la aprobación de multitudes o por ocupar un lugar en un tabernáculo hecho por manos humanas, pero les diré qué cosa va siguiendo un niño. Él sigue la gloria del Eterno, le emociona jugar con las aves, él sigue la única divinidad que no puede ser manipulada a antojo de hombres. La santidad del universo, del polvo, de los árboles, porque la misma fuente lo sostiene en todas partes. No es un él ni tampoco un ella, pero las personas al hablar de Dios piensan que es alguna personalidad como si de un hombre se tratase, al decir Señor, se viene a la mente que fuese algún patrón o rey como humano, cuando en realidad los profetas al hablar de Dios usaban parábolas para describir simplemente la existencia manifiesta y proveniente de lo incomprensible. La vida y lo sagrado no tiene forma alguna como si de un sujeto medible se tratase. Todos al llegar a la tierra eran así como el niñito, no necesitaban reglas ni nada prefijado, no había miedo a perder nada, no había posición, ni casta, ni jerarquía guardada en el alma que generase conflictos con otros e invadiesen el interior de ambiciones y glotonería, se era simplemente feliz y lleno de dicha. Así vive un sabio, su religión es cada segundo, vive alerta y despierto, ama lo que fue hecho por aquella divinidad o milagro que los hombres han dejado de notar, simplemente su adoración brota desde lo profundo del interior sin importar el lugar ni la hora, él confía en la fuerza de vida natural que sostiene el universo. No lleva peso en su alma, ni maldad. De ahí que un maestro lleno de luz dijo, si no se vuelven como niños jamás verán el reino de Dios, o a Dios o la divinidad.
Por supuesto que muy pocos le entendieron. Porque Jesús estando vivo era tremendo al hablar, y enseñaba con sabiduría, porque solo había sabiduría dentro de su ser. Dios es la misma sabiduría e inteligencia. Pero luego la mente piensa que Jesús vino a fundar su iglesia, pero piensan que la iglesia son esos ladrillos apilados, o el conjunto que ahí se reúnen. Se equivocan, porque para entender a Jesús, uno se tiene que volver un descenso del divino también, y cuando eso ocurre se es una mente y un mismo ser con el Adán postrero, y eso nadie lo puede dar, no depender de ninguna sociedad. En dado caso, si algo se le puede llamar iglesia, es al conjunto de Adanes postreros que son una misma mente con Jesús y viven en el mismo entendimiento, y en verdad que un niño así no necesita que alguna institución le enseñe, no necesita templos ni lugares especiales. Él vive despierto y todo donde quiera que vaya lo convierte en sagrado. No hablo de señales físicas, sino del interior, su corazón. Su ser es puro y nada le genera ansiedad. Tampoco necesita que ninguna ropa especial lo distinga, ni reputación social o aprobación por los guardianes de las religiones, ni llevar ningún libro, ni nada, porque no son las letras, ni las páginas lo sagrado, ni la verdad está en algún manuscrito. La inteligencia y la cordura lo acompañan, la sencillez, la verdad y la vida. Y no solo a él, todos quienes viven despiertos son del mismo tipo de ser. No es el único Adán postrero. Lo divino y sagrado está en el alma, en tu ser más profundo, ahí es donde está la verdad, en tu inocencia, en tu comprensión. Cuando una mente condicionada se convierte en conciencia, o en una mente iluminada, surge el verdadero espíritu inspirador, o santo como lo quieras llamar, está dentro no afuera de ti como posibilidad, debes tenerlo dentro, no hay que buscarlo ni llamarlo porque solo aparece cuando tú mismo dejas caer todo el condicionamiento, es un entendimiento que sobrepasa a la mente enjaulada dependiente de lo que las sociedades puedan buscar. No te encierres en un manuscrito sin comprenderlo, mejor comprende el lenguaje de la no mente o la sabiduría trascendente, y por ti mismo estarás lleno de la verdad. Pero a todos los han mutilado desde la infancia, poco a poco ese niñito dejará de jugar y reír, y después para encontrar la paz, aprobación y seguridad, tendrá que estar leyendo libros que le proporcionen reglas y un marco establecido que no será capaz de comprender, tendrá que engañarse unas horas a la semana en algún santuario, realizando posturas e imitando a otros, asistiendo a espectáculos, buscando satisfacción en cualquier construcción donde haya bullicio. De ahí la necesidad de buscar refugio en determinados horarios, o ante determinados lugares aprobados por los diferentes caminos del valle. Los hombres se han hecho imágenes que atan su ser más profundo, se han creado imágenes en su corazón de cómo deben verse como hombres aprobados por el exterior, o asistir a un lugar sagrado para tener contacto con alguna divinidad, una ciudad perfecta, el carro ideal, el estado ideal, los vestidos que sean aprobados por la vista de otros, y luego piensan que puede haber algo eterno así para continuar. Son ciegos, guías de ciegos. Si un ciego guía a otro, los dos caerán en el hoyo. ¿Cómo se puede decir que se tiene la divinidad si se está dependiente espiritualmente a cosas que esclavizan al alma y hunden en la comparación unos entre otros, creando jerarquías, celos, envidias, murmuraciones, muros, divisiones, fronteras? La mente cree tener a Dios, pero no le ha conocido ni comprendido. Se engaña a sí misma. Se guiará la divinidad por las apariencias de los hombres. Se impresionará y visitará los lugares que visitan quienes viven llenos de apariencias. Obsérvalo bien, se deja llevar por apariencias la divinidad. Le prestará atención a apariencias o jerarquías humanas que puedan llamar aprobadas a la vista o a las rutinas y costumbres. ¿Será posible? Ciertamente no se impresiona por ninguna apariencia, porque la verdad radica en el corazón e interior más profundo. Entonces, ¿cómo escuchará a aquellos cuyos corazones viven toda la vida siguiendo apariencias?
a aquellos que piensan que una hora o día signifique algo exclusivo, o alguna construcción o ciudad. ¿Cómo prestará atención a los que durante un momento se engañan en una ceremonia como si algo significase, pero que son incapaces de mirar sus propios corazones llenos de engaño e injusticia? El simple hecho de pertenecer a una postura que alguna sociedad o nación siga, creará división y conflicto con otro movimiento, si no físico. En el interior sí habrá una separación. ¿Y cómo se puede tener amor así? ¿Cómo puede haber justicia? Es falsa religión. Entonces, ¿no han notado que los que no saben cómo vivir, los que no pueden amar, los que en su ceguera son injustos al su corazón inclinarse por un método prefijado por la masa y tradición sin comprender, son precisamente los que más hablan de la divinidad en las ceremonias y desean la vida eterna? Si no son capaces de identificar la verdadera gloria divina como los niños, ¿cómo serán capaces de amar a Dios más allá? Seguramente al verlo, le querrán poner un traje que ellos hayan llamado santo, un pedazo de tela, o decirle, oye, mejor a este templo porque no aparenta ser un sitio religioso. El hinduista dirá, debe verse hinduista, el musulmán, no, debe verse de otra forma. El que malinterpretó a Cristo también dará su opinión según su costumbre. No han entendido nada, no han vivido, no saben ser libres. Toma conciencia, el único santuario divino que existe, es todo el universo visible o invisible, son los vientos, es el cuerpo de todos sea como sea, es la respiración que trabaja por ti, el corazón que late millones de veces, y en verdad que la única divinidad, Dios o luz que realmente importa es lo que hay dentro de ese cuerpo donde el hombre vive. El cuerpo es el santuario ciertamente, pero lo que hay dentro es lo que puede ser divino o maligno. Si tu ojo interior es bueno todo será limpio, si tu ojo es maligno todo estará en tinieblas. Se trata de la pureza del interior, es espiritual totalmente o psicológico, como quieras llamarlo. No hay enemigos afuera, ni tampoco divinidad que sirva estando afuera, tú mismo eres, depende de tu ser. Mira la gloria de los lirios y las aves que la vida o el Padre sostiene, cuán bellos son, y que no temen nada. ¿Cómo puede existir lo divino en el alma cuando se desea vida eterna? Se codicia algo material por no haber entendido internamente el lenguaje de los profetas y sabios. Ningún sabio puede ser impresionado por apariencias como el mundo busca, de modo que al escribir, todo es algo simbólico que representa el despertar espiritual o la iluminación. En una ocasión a un maestro entendido en la verdad y libertad, se le acercó un intérprete de las escrituras sagradas para probarle, y le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El maestro le dijo, ¿qué dicen las escrituras? ¿Cómo lees? Esto quiere decir, a ver, ¿cómo has interpretado? Aquel, respondiendo, dijo, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El maestro le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo al maestro, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo el maestro, dijo, un hombre descendía de una ciudad a otra, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo alguien que se dedicaba a dar servicios y cuidados en el templo del pueblo, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero vino un hombre que no pertenecía a ninguna asociación religiosa, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles ungüentos, y poniéndole en su vehículo, lo llevó a un lugar de descanso y cuidó de él. Otro día al partir, sacó una cantidad de dinero, y los dio al que cuidaba del mesón, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Así que, entonces te preguntaré, ¿quién, pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
el estudiado en escrituras dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces el maestro le dijo, ve, y haz tú lo mismo. La eternidad no es una recompensa futura, es el amor que surge al soltar todo y escapar de la mente atada. El hecho de vivir sin ego, es saborear la eternidad, no se necesita otra recompensa, basta con que el alma se libere de toda su mentira. Jesús conoce lo que está diciendo, él sabe que del espíritu o el alma libre nace la vida, la alegría y el amor interior que está lleno de luz. Pero esto es lo que hemos estado hablando, ¿acaso esos que dependen de pertenecer a algún horario para apenas poder concentrarse y controlarse una hora o unos días, que golpean el cuerpo ayunando días, para intentar buscar a Dios como las tradiciones hacen, ¿acaso pueden tener vida y gozo en el interior? ¿Es acaso ese el ayuno verdadero? ¿Es acaso religión algo así? Un corazón que no puede ver una mujer porque inmediatamente se desconcentra y comienza a ser perturbado. ¿Cuántas vidas se ha estado reprimiendo? Eso es lo que los que habitan en el valle hacen todo el tiempo, porque no saben amar. Porque no son capaces de observar con delicadeza, entendiendo que la divinidad está en cada cuerpo, es orgánico, son células, hay grasa, músculos, vísceras debajo de la piel. Pero mientras más huyen de sus miedos, más los persiguen. No tienen amor por las criaturas, por el diseño tan sublime de la fuerza de vida. Han estado tan ocupados buscando una pseudo gloria, llámese material, llámese divina, que se han perdido la inocencia y la virtud y lo único sagrado. Algunos dicen que las hormonas son una maldición, yo les diré que la ignorancia es maldición, el ego, la propia percepción interna es lo único maldito, el miedo, la vergüenza, eso es maldito porque te encierra en reglas muertas y te roba la libertad e inocencia. Las hormonas cumplen su función perfecta en cada organismo, son una obra de ingeniería que nadie ha podido superar, las estudian y las etiquetan o sacan copias, pero jamás alguien podrá poner en orden tan perfecto un organismo. Porque no pueden los hombres darse cuenta. Jesús comía con las manos sucias, y se irritaban contra él. Él era solo un niño que sabía jugar con la naturaleza en su inocencia, pero los hombres lo consideraron una amenaza, y estoy seguro que a cualquier sabio. Todos fueron hombres religiosos, y libres, siempre clamando en el desierto sin que les escuchasen siquiera, y entender lo que realmente trataban de decir. Todos son los niños del jardín. Pero esta es la verdad, todo lo que es natural es bueno cuando se vive en conciencia, cuando en el interior no hay ansiedad y ambición. Sin embargo, muchos esperan a que pase la hora de algún ritual, de la ceremonia o oración, para después volver a sus mundos. Así es la mente esclavizada, anda cazando, anda buscando con qué entretenerse, en dónde gastar energía, qué desear para después hacerse dependiente. Si alguno conociese la verdad, ya no necesitaría jamás volver a ser parte de nada, habrá alcanzado la máxima libertad que pueda haber. Solo un maestro de la libertad como Jesús, que es capaz de trabajar en el interior, puede ver, puede entender todo lo que dice. Él conoce que siendo parte o estando influido por las interpretaciones de alguna jerarquía, o grupo de los diferentes caminos del valle es imposible entender verdaderamente las escrituras, porque la interpretación está condicionada según las influencias del sistema desde siempre y tantos años de estudio y memorización, parecen no haber servido en este hombre intérprete, porque de haber sabido, ¿para qué intentaría justificarse? Pero observa una mente que vive en el engaño, cree y desea la vida eterna, pero Jesús, sabiendo y mirando desde la montaña, le suelta la sabiduría. Conociendo que en Israel esa era la tradición en esos tiempos, y sabiendo que este hombre pertenecía a algo de eso, le puso este ejemplo tan maravilloso para expandir el panorama y enseñar la verdad. Un sacerdote puedes interpretarlo como cualquier líder o gurú religioso al que la multitud respeta como autorizado. El otro era un levita, que solo significa alguien que es miembro del templo o unidad y sirve en las ceremonias o rituales.
Hoy en día hay muchísimas más diversos movimientos, pero no te fijes en lo externo, aprende a observar que una sola es la verdad y es la luz u oscuridad interior. Del corazón nace la vida y la eternidad o la muerte y oscuridad. Y ya está sucediendo desde siempre, quien vive en el ego está muerto dependiente a un pasado que condena su alma a esclavitud y que al final no significará nada. Así que Jesús sabe que si el alma de un hombre es dependiente solo a lo del valle, le será imposible amar y cumplir o entender, pero curiosamente son quienes más hablan de lo divino en las ceremonias y hablan de eternidad. Esto es lo que otro niño eterno dice, no se han fijado, como en el valle que es el mundo, no han sabido ni vivir en amor y libertad. Pero es donde más conflictos y divisiones hay. Dejen de hablar de eternidad cuando aún no han sabido identificar dónde empiezan sus pies y terminan sus cabezas. Esto es maravilloso, porque precisamente la sabiduría dice acerca de la maldición de la serpiente que es el ego o mundo. Dice lo siguiente, y la voz de la divinidad dijo a la mujer que había sido engañada por la serpiente, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó, y comí. Y la voz de la divinidad dijo, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, serán multiplicados en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esto es lo que estamos diciendo, lo nacido de la simiente del más allá del mundo o la mente, es capaz de herir la simiente de lo nacido por la serpiente o mundo. Trata de comprenderlo. El niño de la montaña, un hombre de la libertad que su ser no pertenece a nada del valle o mundo, ha muerto en su interior a todo lo que pertenece al valle, por lo que puede ver desde el principio del camino que es, cuando los niños pierden la inocencia, dejando de interesarse por lo que al principio los mantenía sin necesidad de buscar paz, y empiezan a cargar fortalezas, sean conocimientos, nacionalidad, religiosidad sistemática, tesoros y posesiones provenientes del tráfico exterior en sus almas. Antes no necesitaban ningún salvador externo ni podrían pensar en una continuidad conocida, y también el sabio puede ver hasta el fin del camino que es la muerte, donde toda información, todo lo adquirido en el mundo se vuelve inútil. El ego nace y el ego muere, ese es el valle, y todos aquellos cuyos corazones viven ahí, son nacidos y gobernados por la dureza, la indiferencia y la esclavitud del alma que es la simiente de la serpiente o mundo. Por eso ese intérprete que quiso probar a Jesús no podía ver. Solo un Adán postrero, solo alguien lleno de luz puede ver, porque su mente o espíritu o alma no es nacida ni dependiente al valle, simplemente ha escapado y está más allá, de modo que conoce con exactitud la mentira. Un sabio observa desde la montaña, en su interior está muy lejos del mundo, y puede ver dónde comienza la raíz de todo conflicto en la humanidad, y dónde termina, pero los que viven apegados en lo aprendido en el valle, en el tiempo y edades no lo ven. Por eso este otro sabio respondió, dejen de hablar de eternidad cuando aún no han podido ni diferenciar en dónde comienzan sus pies y termina su cabeza. Esto es el ego o ilusión, que encierra el corazón. Esa es la simiente de la serpiente, y justo donde termina la cabeza, la muerte del ego, el fin de toda biografía interior. Justo ahí está la montaña en que vive un hombre de la eternidad, un sabio o como Jesús los llamó, los maestros entendidos en la libertad o verdad, que sacan cosas nuevas y viejas de sus tesoros. Exactamente muestran el valle que es lo viejo, y usan lo nuevo de la visión de la montaña para comparar y narrar su sabiduría. Pero observa lo que pasa, solo desde la montaña se está fuera del valle, y todo cuanto un sabio habla hiere y lastima a la serpiente del interior, conoce su inicio y fin. Y obviamente el corazón que vive en oscuridad se enoja terriblemente, intentará herir el pie o inicio de la simiente de la mujer,
que puedes interpretarlo como los discípulos que han absorbido la esencia de un maestro, y ahora se han transformado en hombres de libertad. Eso es por lo cual una mente que vive en prisión, persigue o contiende contra la mente iluminada. Esto pasaba con los que escucharon a Jesús o a todos los sabios, trataban de probarlos, trataban de usar sus trucos aprendidos. Observa al intérprete tratando de justificarse, pero le resulta imposible. La sabiduría de la luz es insondable y no tiene limitaciones, no depende de memorizar, fluye del interior. Cuando la luz existe, emana eso, amor y una sabiduría potente que solo otro de la misma especie podrá comprender. Adán y Eva son un mismo ser, pero el sabio que ya vive más allá, que es Adán, postrero, ahora intentará sacar la luz del interior de los que viven nacidos de oscuridad. Pero hay un problema, el miedo, el dolor, el condicionamiento enseñado por la corriente que mueve las sociedades, amarga y complica el nacimiento de la verdad interior o espiritual. Cuesta hacerles ver la mentira a quienes han sido educados en un marco aprendido imitando a las corrientes, o viven buscando alguna divinidad afuera o más allá del universo, para que si en alguna manera pueda ocurrir el nuevo nacimiento, y Dios o la iluminación sea la totalidad de la vida en un cuerpo. Por eso con dolor y gran dificultad alguien será capaz transformarse en un niño eterno para ser salvo de la esclavitud del alma de una vez por todas. Eso es lo que Jesús enseñaba, nacer totalmente de nuevo, sin rastro de nada, solo así es posible experimentar la vida y la eternidad, aquí y ahora, para que Dios sea la visión del hombre de la montaña, y no hay más necesidad de recurrir a nada, es morir al valle y jamás regresar. Obviamente a los que escuchaban se les hacía una blasfemia, porque siendo un hombre decía que era Dios. Lo mismo pasó con todos los místicos o sabios. Todos hablan un mismo lenguaje, ellos no permitirán que haya Dios afuera, porque en la existencia ciertamente está, pero en el interior de los hombres Dios ha muerto y debe ser despertado como luz. Por eso los sabios no tienen a Dios como una teoría, sino que sus espíritus viven en ese estado. De lo contrario se seguiría siendo extranjero y separado a la verdad. La eternidad es palpable aquí y ahora. Es difícil, porque el condicionamiento del valle ha acumulado tantas vidas, las interpretaciones de tantos grupos, las dependencias, las reglas, etc., sofocan el interior y la mayoría se queda ahí. Se requerirá hacer lo que estos hombres buscadores hicieron, comprender y buscar hasta que se encontraron con un niño de la eternidad que solo está para señalar una dirección. Él no puede hacer nada por nadie a no ser que quien se acerca realmente tenga hambre. Lo mismo diré, también tuve que toparme con un hombre de la montaña, un Adán postrero, y logré ver la intención de un maestro verdadero. Jamás te dará reglas ni caminos muertos ni dejará que le levantes una admiración, solamente te enseñará y te mostrará el panorama, para que si quieres, la luz irradie en ti de una vez por todas, y si no, puedes engañarte en el valle, y vivir en el deseo y angustia para siempre. Has identificado dónde comienzan tus pies y termina tu cabeza, de qué está hecho tu interior, desde cuando vives dependiente a la corriente y esclavitud. El condicionamiento mental es lo único falso y maldito, el ego, la ignorancia de tu propio ser, la dependencia a una divinidad exterior, en lugar de permitirte ser divino tú mismo y unirte a lo que ha dado vida a todos. Si logras verlo, te liberarás y podrás disfrutar de la vida y la verdad, y entonces entender la hermandad con todos los niños del jardín engendrados por lo divino. Sobre toda cosa guardada, guarda tu ser, tu espíritu, porque de él sale la vida. Si alguno les dijera, vengan, en este sitio está el reino de Dios, o allá está Dios, no vayan ni les crean, porque la libertad o la divinidad no se manifestará con señales visibles ni viene con advertencias, ni ninguna sociedad o grupo lo puede dar, porque está dentro de cada uno. Si estuviese en el cielo físico, las aves que vuelan les precederían, si estuviese en el mar, los peces les llevarían ventaja.
Pero he aquí que está dentro y ocurre en un momento, cuando el espíritu es renovado y nacido desde más allá del condicionamiento. Porque los hombres les dirán aquí está la gloria de Dios, o está en aquel sitio lo divino, no vayan ni les crean. De los pobres en espíritu es la divinidad y es algo absolutamente personal que todos quienes se permitan comprender pueden experimentar.